Antes que nada, agradecer en nombre mío y del equipo que dirijo por la invitación. Para nosotros es obviamente un gusto poder venir a hablar y poder poner en circulación estas cosas que venimos trabajando, pero al mismo tiempo es fundamental a modo de retroalimentación y de discusión pública, sobre todo cuando estamos en esta instancia en donde uno recién empieza con un tema nuevo de investigación, justamente porque el fenómeno es nuevo, poder compartir en un espacio de compañeras y compañeras nuestras lecturas y por ahí recibir sus comentarios, sus críticas, sus hipótesis paralelas. Así que de verdad, gracias, es importante para nosotros. Em, Quería empezar nada diciendo eso, somos un equipo grande que trabajamos de manera articulada entre la Universidad de Lanús, la UBA y la Universidad de Madres, en donde hay dentro del equipo docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, y en donde la verdad es que ha habido muchísimo compromiso y se muestra esa vocación que hay en nuestro país por la investigación social y la construcción colectiva de conocimiento, con lo cual, bueno, mi agradecimiento al equipo. Acá me acompaña Carlos Godoy, que ha venido hoy, pero bueno, el resto de las compañeras y los compañeros también, ¿no? Eh, y bueno, esto es en realidad un grupo que venimos trabajando hace ya bastantes años, del 2018, en torno a identidades políticas, en particular en contexto de militancia. Durante muchos años trabajamos con la Cámpora y Levita y el modo de reconfigurar la identidad peronista al interior de esos espacios y cómo se disputaba y se resemantizaba el peronismo con el paso del tiempo. Y hace un año y pico, alrededor de junio, julio, decidimos cambiar el eje hacia la militancia libertaria, pensando que era algo que podía llegar a pasar, o al menos que veíamos emerger lentamente. No pensábamos que iba a ser del modo y la velocidad en la que efectivamente terminó sucediendo. Eh, pero bueno, empezamos a indagar ahí y bueno, estamos, imagínense, agarramos toda la campaña, trabajando muy intensamente. Nosotros tenemos una estrategia de indagación, esto lo digo muy rápidamente, después si a alguien le interesa la metodología lo charlamos, pero eminentemente etnográfica, en donde la información que recabamos proviene sobre todo de militantes, de base, cuadros medios, se confunde un poco eso, pero no la alta dirigencia, con las entrevistas en profundidad y con la observación participante en los actos políticos de la Libertad Avanza como principales fuentes, ¿no? Así que todo lo que voy a decir hoy lo digo sobre todo para el resto de los compañeros y compañeras del resto del país, viene de la indagación de la militancia libertaria en el conurbano bonaerense. Está situada en eso, y en un fenómeno tan reciente como este obviamente puede haber múltiples miradas de distintos lugares del país, con lo cual también está bueno escuchar a ver qué están observando desde otros lugares. Eh, y bueno, y antes de ir más directo al tema, quería hacer una breve defensa, una breve revalorización de la investigación en la Argentina, siendo que es un espacio que está siendo tan profundamente atacado, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, sobre todo, somos atacados quienes trabajamos en ciencias sociales o en humanidades, ¿no? Y uno, bueno, vale la pena preguntarse para qué sirve la investigación en ciencias sociales, para lo cual la respuesta obvia es para no creer que el ajuste lo paga la casta, ¿no? Ese tipo de verdades tan autoevidentes que sin embargo circulan y funcionan. Bueno, la verdad es que tenés eso o tenés un pensamiento más sistemático. Sin embargo, también creo que la investigación social sirve para salir de otro vicio que observamos mucho en la militancia de todos los niveles, pero en particular incluso al interior del peronismo, que es que encontramos militantes que hablan como la tele y que nos damos cuenta que están siendo formados por C5N, por qué sé yo, los espacios de medios de comunicación o canales de stream que en general consumimos y que a nosotros también los consumimos y no creemos que tenga nada de malo, pero creer que eso es un análisis político o creer que eso es formarse, eso es todo un error, ¿no? Porque justamente el plus que creemos o que intentamos que tenga aquello que se deduce de nuestra investigación
es no caer en una nueva remitificación o no caer en una reproducción de sentidos comunes que a veces nos resultan agradables, pero tratar de salir un poco de eso, tratar de posicionarse en un lugar de reflexividad respecto de los propios principios, pero al mismo tiempo de comprender la mirada del otro, incluso del otro, cuyas miradas nos parecen más ajenas, e incluso desagradables, e incluso en el cuerpo eso se vive, ¿no? Cuando tenemos que, en las entrevistas, transitar por testimonios que son verdaderamente horrorosos y que rozan ese costado más fascistoide, ¿no? Pero hay que intentar comprenderlo, y creemos que toda apuesta política parte de ahí. Entonces, si bien no es nuestro lugar responder a la pregunta política de qué hacer, al menos cuando estamos en nuestro lugar de investigadores, sí es nuestro lugar responder con total honestidad y sin estar teniendo que vender ningún producto, ni sostener ningún rating, ni producir ningún espectáculo, algún tipo de información que esté validada en nuestra propia indagación, ¿no? Y a veces nos olvidamos que cuando consumimos noticias no hay información validada. Hay operación y hay el primero que se te cruzó cuando le hiciste la nota, o hay tal panelista que está operado y negociado desde arriba, porque son grupos empresariales, ¿no? Entonces la investigación social, sobre todo aquella que, como todos nosotros, es financiada por las universidades públicas y el CONICET, tiene como deber y como plus eso, ¿no? La producción de un conocimiento validado, a partir del cual aquellos y aquellas que toman decisiones puedan basarse para hacer lo que les parezca, ¿no? Pero nuestro rol es tratar de presentar el pescado lo menos podrido que podamos, ¿no? Y bueno, y para eso, ¿no? Para producir este tipo de información nos valemos de, obviamente, un método específico y también un marco teórico determinado. Entonces yo quería hoy empezar sobre todo con la cuestión del marco teórico, de la investigación que orienta la investigación que estamos llevando adelante, y con una parte de ese marco teórico que es la dimensión de la creencia. Entonces quería empezar conversando un poquitito en torno a qué significa creer en política, que nos parece un problema central, porque justamente lo que tendemos a hacer quienes estamos políticamente situados y a quienes nos interpela la realidad, ¿no? Como personas políticamente situadas, la operación más fácil es decir, bueno, mis creencias son realidades y las creencias del otro son mistificaciones, ¿no? Mis creencias están empíricamente fundadas y las creencias del otro son fruto de una emocionalidad, ¿no? O una afectividad. Entonces, justamente lo que quería empezar planteando era que las creencias políticas son todo un objeto de investigación y son un objeto sumamente complejo, ¿no? Porque no puede reducirse a una cosa ni a la otra. No son ni pura afecto, ni pura empiria, ¿no? Ni pura expresión numérica. Esto en tanto que consideramos que la política es la lucha por construir una determinada objetividad. Entonces toda posición política es una construcción de objetividad. Y uno no puede escudarse sobre tal o cual materialidad, sobre tal o cual gráfico o sobre tal o cual estadística para desde ese lugar creerse el enunciador de una verdad irrefutable. Eso es justamente lo que distingue a un enunciador autoritario que cree que su verdad es la única posible. Y es un poco lo que vemos a veces en estos influencers que últimamente se han visto quizás atacados y cuando se les pregunta dicen, bueno, no, nosotros insultamos porque el otro es, y todo el conjunto de epítetos, y dicen, bueno, pero ¿qué pasa cuando los insultan ustedes? Bueno, pero nosotros no somos nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, estás completamente inmerso en una noción en donde lo que vos decís es la realidad objetiva y no hay nada que refutar, y lo que el otro dice es exactamente lo opuesto. Entonces, que en principio lo que es importante es que nos centremos en una mirada de las creencias políticas como parte de constitución de una realidad que es fruto de una objetivación, no el resultado. Hay que poder ver el proceso. Eso para nosotros es muy importante,
Porque si no terminamos diciendo cosas como la pregunta clásica, ¿no? ¿Por qué ganó Milei? Y una de las respuestas, bueno, el hartazgo de la gente. Esto se escucha mucho, incluso lo repetimos. Bueno, en realidad no es que Milei ganó porque la gente estaba harta. Milei ganó porque se construyó ese hartazgo, porque se construyó lo que existía como una situación intolerable. Es decir, se construyó la objetividad de ese enunciado fue operativa en ese momento dado. Pero nosotros caemos en la trampa cuando ponemos eso como causa. Eso en realidad es el efecto que después sirve de plataforma para que se produzcan otros acontecimientos. Porque si eso era intolerable, digamos lo que estamos viendo a fines del año pasado, ¿qué es esto? ¿Y por qué esto es tolerable? Bueno, esas son las preguntas que debemos de responder. Y si partimos de una epistemología muy ingenua, no las podemos responder nunca. Entonces, bueno, partir de ahí, ¿no? Entender. ¿Te puedo pedir agua? Que en todo proceso de constitución de lo social, que es eso que llamamos política, hay creencias que ocupan un lugar central, ¿no? Y que en tanto que resultan dominantes, organizan lo real de una manera que nos predispone a las personas y a los colectivos o a los pueblos a una u otra manera de actuar. Entonces, las creencias políticas no son meras descripciones acerca de lo real, sino que son fuerzas que están operando y que hay que tomarlas como tales, como intervenciones performativas, no descriptivas. Entonces estamos creando una nueva realidad cada vez que hablamos desde nuestras creencias políticas. Porque estamos poniendo en circulación una manera de ver el mundo y una manera de valorarlo y de decir, bueno, esto primero que esto, ¿no? Primero esto, después aquello, y después aquello, y esto no tiene lugar. Estamos separando entre todo lo que existe, entre aquello que consideramos más valioso y que debemos cuidar como sociedad. Sea eso la justicia, el mercado, el capital transnacional o el índice de mortalidad infantil. Ahí ya juega la dimensión valorativa. Pero eso sería como una primera parte, ¿no? Y una segunda parte sería entender que en las creencias siempre se mezclan dos dimensiones. Por un lado, esta que es más fácil de comprender en general, que es la lógico-cognitiva, que es los datos, las estadísticas, toda esa discusión que aparece en el debate público en general más de nuestro lado, ¿no? Toda esa dimensión más cuantificable, si se quiere. Pero las creencias también están conformadas en una sola argamasa y no en dos esferas separadas por una dimensión afectivo-valorativa. Y, al menos para nosotros, la dimensión afectivo-valorativa tiene preeminencia sobre la dimensión lógico-cognitiva. Entonces, todo trabajo político, ¿no? La pregunta esta, ¿qué hacer? La pregunta política, no podría dejar nunca de lado esta dimensión afectivo-valorativa. Y ahí un poco lo que decías, ¿no? De uno de los textos que estaba presente, de la verdad, exacto, ahí va. Bueno, va un poco por ese lado, ¿no? Mostrar que en las creencias siempre se conjugan estas dos dimensiones para producir un orden, para producir una descripción de la realidad, y a partir de esa descripción de la realidad performativa, ¿no? Se presenta como descripción, pero es una acción sobre la realidad, accionar políticamente. Y después una tercera dimensión de la cuestión de las creencias, que es entender que toda creencia requiere de un creyente y que somos todos creyentes. No hay nadie que no sea creyente, ¿no? Mi hijo me cuenta un chiste de un dibujito que dice que hay dos muffins en el horno y me dice, ¿qué le dice un muffin a otro? Y le digo, no sé, y me dice, oh no, un muffin que habla. Entonces
estamos todos riendo, ¿no? Entonces, los unos de los otros, creyendo que el creyente siempre es el otro y yo soy el que sabe, ¿no? Entonces, partir de esa dimensión de que todos somos creyentes, de que todos tenemos premisas fundamentales que a veces no somos plenamente conscientes, porque las creencias, y a esto iba, son parte de nuestra identidad. Entonces no son completamente transparentes para nosotros y nosotras mismas. En tanto que nos constituyen identitariamente y por eso nos resultan tan valiosas. Por eso no nos da lo mismo que se profane tal o cual símbolo o sujeto histórico que para nosotros resulta fundamental. Nos resulta fundamental como identidad colectiva, pero nuestra identidad personal está entretejida con esa identidad colectiva. Entonces las pasiones políticas son parte central de la política, no una parte exterior, no un plus que se agrega a una discusión o deliberación, ¿no?, numérica o tal y tal. Todo esto es lo que se esconde cuando en el debate político actual tienen tanta predominancia los economistas y las economistas, ¿no? Todo el debate público está llevado adelante por economistas. Bueno, un economista te puede iluminar un montón de cosas, pero no te puede iluminar esta, porque no cree que la realidad sea parte de una construcción. Cree que es parte del fruto de, ¿no?, 3 fuerzas productivas, o cree que hay 3 agentes económicos que están manipulando toda la realidad, y en realidad es mucho más complejo. Y creo que ahí entra por ahí el plus de las ciencias sociales, sobre todo para quienes laboramos con una cuestión, con una estrategia más etnográfica, porque justamente lo que estamos buscando es entender cómo las personas que forman parte de la libertad avanza en distinto grado se identifican con esas creencias que para mí son delirantes, pero para ellos resultan absolutamente lógicas y yo soy el delirante a sus ojos. Entonces hay que entender desde ese lugar cuáles son los núcleos centrales en torno a los cuales se constituyen identitariamente, cuáles son los afectos que invisten a esos núcleos centrales y cuáles son aquellos núcleos identitarios de otras identidades que para estos resultan aberraciones, resultan terribles, resultan la causa de todos los males. Entonces un poco va por ahí nuestra búsqueda, ¿no? Trabajamos dando cuenta de esto, ¿no?, de cómo se producen identificaciones y desidentificaciones con creencias y símbolos y con figuras, ¿no?, personajes, que resultan centrales para la identidad y para la propia dimensión de la identidad individual de las personas que deciden militar en la libertad avanza. Bueno, creo que ya está, es suficiente. Pero bueno, eso en términos teóricos nos parece fundamental y nos parece que va primero. Porque si no, vos te quedás en una mera descripción y tendríamos 1500 anécdotas para contar que serían re divertidas, pero eso lo pueden ver en cualquier stream. Entonces queríamos acá por ahí, nada, ponernos en este lugar más sortiva, pero que creemos que aporta por ahí un poquito. Ustedes dirán, digamos, después. Bueno, ahora sí, habiendo dicho esto y planteado esto, vayamos a la cuestión de la libertad avanza, ¿no? En principio, cuando uno da cuenta de la historia de este movimiento, pareciera un ascenso meteórico, ¿no?, que es un poco lo que plantea el subtítulo del libro ¿no?, Está entre nosotros. En 2021 sacan el 5% de los votos, ¿no?, y 2 años después sacan el 30% en primera vuelta y después el 56% en segunda vuelta. Bueno, definitivamente parece tremendo, ¿no? Sin embargo, adentro del libro, cuando lo empezás a leer, justamente lo que aparece es la lenta gestación de un sujeto social que estaba buscando a alguien que lo represente. Entonces ahí diversos autores, ¿no?, que por ahí son menos conocidos, pero que tienen textos muy valiosos, ¿no? Morresi, Vázquez, Belchinger, bueno, hay un montón de textos ahí dentro del libro que están buenos. Nos muestran desde cómo esta derecha se conecta con otras grandes tradiciones de derecha, nos muestran cómo lo que pasaba, no sé, en las manifestaciones de Axel Bloomberg, que en el gobierno de Néstor se conecta con este presente,
cómo el 2008 resulta tan importante para entender cómo se constituye la identidad de derecha y las demandas de la libertad avanza, todo lo que pasó con el PRO, ¿no? Y sobre todo, digamos, durante todo el gobierno, pero sobre todo en la campaña, en la primera y en la segunda, en la que pierde Macri. Y lo que vamos viendo es cómo hay demandas populares que logran ser estrategizadas por estos dirigentes de derecha en este momento determinado. Entonces, lo primero sería como quitarle esta noción de espectacularidad, ¿no? Que es tan difícil porque el personaje es ciertamente espectacular, pero no es una otredad completamente ausente en otros momentos históricos, sino que es algo que se viene gestando hace mucho tiempo y que se manifiesta de distinta manera, con distintos actores, con distinto lenguaje, con distinto estilo y con distinto contenido en distintos momentos históricos. Lo mismo pasa con el peronismo. No es lo mismo, ¿no? que nos vamos a sorprender nosotros, ¿no? De Perón a los 70s, al menemismo, bueno, antes el cafierismo, ¿no? Después el kirchnerismo. Bueno, sí, son todas torsiones de un mismo movimiento histórico. Nada más que así como nosotros tenemos la capacidad de comprender las torsiones de nuestra propia identidad, hay que poder entender las torsiones de las identidades ajenas. Por más que a veces resulten difíciles, pero eso es por nuestra ajenidad con su propio marco, su propia manera de pensar el mundo. Entonces, bueno, específicamente lo que queríamos por ahí de traer acá, de lo que venimos investigando, es responder en parte o dar algunas pistas para una respuesta a la pregunta ¿en qué creen quienes militan en la libertad avanza? ¿Cuáles son las creencias constitutivas de este colectivo? ¿Y cuáles son las creencias que les parecen incomprensibles a quienes militan al interior de este colectivo? Y hay muchas y hay muchos lugares por donde entrar. Yo voy a entrar por el lado de Milei. Entonces, lo primero que habría que decir es que creen en Milei. Creen que Milei es efectivamente un fuera de serie. Lo llaman intelectual, un erudito, un corajudo, un faro. Hay mil metáforas, ¿no? Pero definitivamente hay una creencia en quien conduce el movimiento. Es una creencia fuerte, ¿no? Entonces, el liderazgo fuerte es siempre una característica de fenómenos políticos exitosos. Esto está, la tilde está. Liderazgo claro, sin ambigüedad, sin vacilación, ¿no? Y esto cae muy bien al interior de las filas libertarias. Y Milei es construido como un sujeto con la capacidad extraordinaria que lo distingue de todo el resto de la dirigencia política. Aparece como alguien radicalmente otro, el cual se registra tanto en términos de su formación, pero también de su propia personalidad, es un poder personal que él tiene. Entonces es una persona que tiene diferencias sustantivas con el resto de la dirigencia que se expresan en su modo de ser políticamente incorrecto. ¿Y qué mejor manera de ser en una sociedad que está hinchada las bolas de la política que ser políticamente incorrecto? ¿No? Y mucho más después de un gobierno en donde la trifulca política ocupó tanto espacio. Para mí, no, digamos, en general la discusión política no tiene nada de malo y el poder es así, se toma o te lo sacan, o el punto, no hay otra manera. Pero sí ocupó tanto espacio, ¿no? La epistolaria y todo esto, que, bueno, la incorrección política aparece, ¿no? Como de repente un valor central, ¿no? Ahora, esta figura de Milei, hay que detenerse para poder entender bien qué implica esto, porque gente con capacidades intelectuales pueden reconocer a muchas y gente con coraje también pueden reconocer a muchas quienes militan. Sin embargo, acá en este caso, la figura de Milei en particular es la figura de quien conduce, pero justamente ligado a esta cuestión de las creencias, porque es quien encarna valores que resultan innegociables. Y esto también es importante para comprender la radicalidad del movimiento
y la capacidad de Milei de empujar tanto al arco político a medidas que parecen extremas. Entonces, Milei no solo logra esa operación fundamental de toda conducción política, que es unificar una noción del bien con una noción del poder, sino que lo hace al mismo tiempo distinguiéndose con total claridad de toda la dirigencia política, ¿no? Entonces él se constituye como punto de condensación de creencias y de afectos intensos que convocan a gente, ¿no? Que son, desde luego, como todo gran individuo, personas que generan fuerte identificación con quienes los siguen y fuerte desidentificación entre quienes estamos parados en la vereda opuesta, ¿no? Generan corrientes de amor y de odio adentro de la sociedad. Sin embargo, tanto unos como otros estamos reconociéndolo como quien ocupa el centro de la escena. Y eso es lo más importante de todo. La centralidad política que tiene la figura de Milei, que es algo que la verdad, por momentos nos asombra. Nos ha sucedido de estar... Fue un hecho particular cuando estábamos haciendo la observación en el Luna Park. No sé cómo vengo de tiempo. Bien. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, yo te aviso. Bueno. Ok. Estábamos haciendo la observación en el Luna Park con el equipo, ¿no? Que por cierto, esto creo que no lo dijo nadie, pero nosotros estamos afuera, no hicimos tiempo por el laburo de ir a sacar las entradas, había que ir como 6 horas antes. Entonces llegamos ahí 2 horas antes del encuentro y dijimos, bueno, nos quedamos afuera, si entramos, entramos. Lo primero que hay que notar es que entramos absolutamente todas las personas que estábamos ahí esperando. Y lo segundo es que afuera del local hay un montón de pantallas gigantes tapadas que nunca se descubrieron, ¿no? Entonces ya desde ese momento en el que entramos y esas pantallas, ¿no?, que estaban obviamente para las masas que esperaban rodeando el Luna Park y que no llegaron, digamos, que nunca llegaron, sino que entramos absolutamente todas las personas que estaban en la plaza y adentro estaba lleno pero no estaba atiborrado. Eso por un lado ya más cuantitativo, ¿no? Pero por otro lado, en términos de observación, cuando uno lo veía a Milei cantando la renga con Bertie Venegas Lynch, veías un personaje más bien patético. Veías como un niño, ¿no? Medio un chico de la secundaria que no sé, que se estaba dando el gusto, una cosa así, ¿no? Eso es lo que te aparecía si vos no supieses quién era Milei. Entonces de repente se nos invierte el orden de la pregunta y es, ¿cómo puede ser que esta persona ocupe esta centralidad, ¿no? Claro que no es para... ¿Quién lo va a subestimar a esta altura del partido, ¿no? Obviamente, un personaje con muchísimo talento político. Pero esa centralidad se la debe a todo el mundo, incluidos nosotros y nosotras, ¿no? Incluida la centralidad que le damos y la circulación que le damos todo el tiempo a su palabra. Y cómo discutimos su palabra todo el tiempo y respondemos cada cosita, ¿no? Y mientras estemos en ese juego, bueno, la cancha la va a estar marcando él todo el tiempo, ¿no? Entonces, en principio, solo marcar que obviamente no solo que él tiene la centralidad porque se la estamos dando de ambos lados, ¿no? La centralidad no es algo en sí mismo. Así como, ¿no? Esto no daba para más, es algo construido. Bueno, la centralidad del espacio de Milei también es algo construido y que efectivamente trabajan mucho para construirlo y evidentemente tienen un talento especial y han designado muchísimos recursos para eso y bueno, quizás haya ahí un aprendizaje político a la hora que nos toque volver a rodear, que siempre sucede tarde o temprano. Sí. Entonces, bueno, esta centralidad de la figura de Milei. Eso como primer eje. La segunda cuestión es que nosotros mostramos cómo esta figura está encarnada en lo que constituye el símbolo central de la Libertad Avanza en general. La Libertad Avanza no como partido, sino el movimiento libertario, ¿no? Entre algunas comillas. El símbolo de la Libertad Avanza es un águila multicolor, no sé qué, ¿no? Y el color de la Libertad Avanza es el violeta. Sin embargo, cuando uno va a los actos y va a las
unidades básicas, digamos, o los locales partidarios serían, lo que uno ve es que lo que predomina es el amarillo y el negro. Pues el león. Y el símbolo es el león. El otro era de Avanza Libertad. No, la Libertad Avanza también tiene ese símbolo. Pero fíjense que es súper interesante porque acá te das cuenta de cómo lo institucional partidario es completamente subsumido y dejado en un segundo plano sobre la figura de Milei y la potencia que tiene esa figura de Milei, ¿no? Entonces, el león es algo que dijimos, bueno, empecemos a indagar qué significa esta figura del león, ¿no? ¿Por qué un león? Además es bastante. Hay que ponerse la figura de un león. Pero no, pero funciona muy bien, ¿no? Porque el león aparece en su relato como este sujeto extraordinario que viene a devorar la casta y viene a encabezar la lucha de un pueblo por emanciparse de esta clase parasitaria que le chupa las energías durante 100 años, etcétera, etcétera, etcétera. Encastra muy bien el discurso. Y una de las respuestas que aparecieron rápidamente y después se repitieron en algunas entrevistas es el león como el león de Judá, que es una figura bíblica. ¿Ah? Es una figura que además aparece una sola vez en la Biblia, la figura del león, y en general Dios está más bien presente bajo la figura del cordero. Pero entre el león y el cordero tenemos dos maneras de representarnos muy bien a un líder político. ¿Ah? El león es justamente esto, ¿no? El superindividuo, el rey de la selva, el devorador de los impíos y todo este lenguaje, ¿no?, teológico político que aparece. Es implacable, es guerrero, es feroz, es un montón de cosas, ¿no? Pero te remite a ese imaginario también más fascistoide, ¿no? No digo que no creo que todavía sean fascistas, pero creo que hay cuestiones ahí latentes para prestarle atención, ¿no? Y esto es interesante porque cuando hablaban de nuevo por qué ganó Milei, otra de las respuestas era, bueno, hay un tipo enojado, la gente está enojada, entonces, bueno, obviamente hay un proceso de identificación, ¿no? De enojo de un pueblo con el enojo de quien lo dirige. Sin embargo, la identificación política... Oh, gracias. Qué honor. Sí, yo me la... La identificación no solo se produce con el yo, con lo que yo estoy sintiendo, sino que el proceso de identificación tiene mucho que ver también con el yo ideal. Es decir, con aquellas figuras que proyecto, que tengo latentes en mí y que el líder político manifiesta con un perfil específicamente nítido y claro. Entonces ahí hay otra pregunta para hacerse que desde luego no la hemos respondido todavía, pero es ¿qué está pasando que gran cantidad de la población, una buena parte de la población, siente que tiene que reafirmarse en esos valores de guerra, de lucha, de devoración, todos valores del orden de la lucha directa, ¿no? Entonces ahí hay también una pregunta para hacerse y que no tenemos una respuesta hasta el momento, pero sí nos parece importante para pensar en términos de que la política es una esfera de construcción de valor, pero el capitalismo y la vida económica es otra esfera de construcción de valor. Y que bueno, lo que las personas viven cotidianamente tiene mucho más que ver con la manera en la que se construye valor y sentido en su economía cotidiana que con la política, ¿no? Entonces, quizás pueda haber una respuesta ahí, ¿no? En tiempos de neoliberalismo es obvio que son valores que confluyen muy bien, ¿no? Porque lo que vemos, y esto es otra cuestión que nos parecía importante, en la figura del león, es que no estamos, desde luego, ni ante el sujeto liberal, republicano, moderado, atemperado, respetuoso de la ley y las instituciones, pero tampoco estamos ante el homo economicus, ¿no?, que es el sujeto del cálculo, del interés, que es hiperpragmático. No, acá no hay ni mera templanza ni mero pragmatismo, no hay ninguna de las dos cosas. No. Entonces no estamos ni ante el liberalismo político ni ante el liberalismo económico.
y ya resulta muy difícil decir que Milei es liberal. Esa categoría nos parece desde el equipo, por ahora a modo de hipótesis, que no funciona, que estamos más bien ante otra formación, una formación mucho más agresiva, mucho más violenta, mucho más aventurera, de individuos aventureros, y en donde el valor del individuo que se impone prima sobre cualquier otro ideal. Y eso puede ser un cambio de época y el ingreso en tiempos mucho más violentos de los que estamos acostumbrados a transitar. Porque la imagen que convoca es la de este Mesías, la de este cruzado leonino, ¿no? Y eso no puede ser descartado como una nota de color. A nosotros nos resulta central para entenderlo. Entonces, bueno, funciona mejor con este capitalismo guerrero de superindividuos. Contrasta totalmente con la idea, ¿no?, más judeocristiana, incluso peronista, de comunidad fraternal, de autoayuda y de crecimiento o descenso siempre más o menos colectivo, ¿no?, en términos de justicia social, ¿no? Y se comprende mejor que pueda decir públicamente, sin ningún problema, que la justicia social es una aberración. Esas son dos frases de Milei que están muy bien construidas y eso, te marcan la falta de pudor absoluta, ¿no? La justicia social es una ambigüedad y la otra que me gusta mucho es degenerado fiscal, ¿no? Porque hay mucha... Topo se pe- La del topo también, claro. Pero hay mucha libido puesta ahí, en lo económico, ¿no? Porque la justicia social justamente es lo opuesto a lo que ellos y ellas creen que es justo. ¿Qué es? ¿No? La justicia social es el germen de la demagogia. Es el germen del autoritarismo. Es el germen, obviamente, de la corrupción. Mientras que la justicia es aquello que lleva, aquel sistema que premia a los argentinos de bien, que día a día, con su esfuerzo, ¿no? Todo este uso perverso de los pobres y de la pala. ¿De qué pala me hablan? ¿Dónde viste una pala? ¿No? Es increíble, ¿no? Cómo ellos se erigen como representantes de un pueblo verdaderamente existente. Es notable. Pero bueno, efectivamente lo hacen y efectivamente más o menos funciona. O funciona para muchísimo, que ya hicieron muchísimo. Digamos, en menos de un año han hecho más de lo que hizo Macri en todo su gobierno, ¿no? O similar. Entonces, nos resulta importante resaltar esta cuestión de cómo plantea la figura de Milei, la figura de León, y cómo esta salida del liberalismo se observa en la producción de un campo social en donde la clave está en la producción permanente de un maniqueísmo absoluto. En donde, de un lado, estamos, ¿no?, los argentinos de bien, trabajadores, honestos, no culpables de los 107 años de decadencia, y del otro está el antagonista político. Y acá hay otra cuestión importante, que a la hora de consultarles, de charlar acerca de antagonistas políticos, lo que aparecen son cosas tremendas, ¿no? Corrupto, cínico, ensobrado, pero también psicópata, asesina, habría que matarla. Todo este tipo de discursos emergen, ¿no? Hay en la figura del otro, esto no es impostado, es muy real, de verdad. En las entrevistas se nota, en sus reacciones afectivas, en su lenguaje, en la manera en la que se expresan, en general son más o menos mesurados y cuando hablamos del antagonista político se sacan, ¿no? Así como cuando hablamos de otros temas, pero en este es particular. Ahí te das cuenta que hay mucho afecto, hay mucha bronca y hay una desidentificación total con las figuras políticas que han sido dominantes en los últimos años. Hay un abismo ahí. Hay un abismo y hay un posicionamiento de las figuras del antagonista, sobre todo de Cristina, como el chivo expiatorio, ¿no? Es la encarnación de todos los males sociales. Entonces, ante una representación así del antagonista, lo único que queda es, cuanto mínimo, la criminalización del otro, que es la construcción de un enemigo directo, pero de un enemigo que es criminal y que es culpable de que yo padezca. Es el culpable directo de que
este sistema sea tan injusto como lo es. Entonces, bueno, acá de nuevo aparecen valores últimos no negociables. No hay discusión, no hay negociación política, no hay deliberación, no hay, ¿no? Al enemigo ni justicia. Se lo presenta de esta manera. Lo cual, obviamente, es imposible, es incompatible con una noción de una convivencia democrática, que es el eje de lo que acá nos convoca. Entonces tenemos un nuevo régimen de justicia, una nueva producción de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que debe estar en primer lugar y de lo que debe estar en último lugar, que no se expresa en términos ni estrictamente monetarios ni estrictamente institucionales, sino que se expresa en un nuevo orden moral. Y con esto voy cerrando. Por un lado, esta nueva moralidad que estamos describiendo, y esto desde luego, como siempre, a modo de hipótesis, estamos en proceso. Un primer eje sería esta cuestión meritocrática, individualista, del mérito y de la recompensa de quien trabaja y la punición de quien no trabaja. Que es un poco, ¿no? Esto de, a lo mejor lo charlaron en algún encuentro, lo van a charlar, que no es solo un elogio del empresario, sino que es la búsqueda, la construcción de una sociedad en donde cada uno de nosotros, nosotras, nos veamos como unidades empresariales con un capital a invertir y en donde el sentido de la vida se juegue en la capacidad mayor o menor de invertir ese capital. Este es todo un eje bien en línea con el capitalismo neoliberal y en oposición directa con lo que sería una idea de democracia social, ¿no? Un segundo eje sería el rescate de valores tradicionales, ¿no? que aparece sobre todo en sus oposiciones. Antifeminismo, antiaborto, antipolíticas de género, antipolítica de derechos humanos, digamos, anti toda esta idea más de democracia, entre comillas, de minorías, ¿no? Que es como una tercera, cuarta ola de derechos, ¿no? Y acá una nota específica en torno a la cuestión de la educación, que lo detectamos cuando les preguntamos, bueno, ¿cuáles son los principales problemas de Argentina? Muchas veces la primera respuesta es la educación, lo cual está bien, es medio como lo políticamente correcto y parte de un sentido común que no termina de comprometerse. Pero cuando indagamos aparecen un par de cosas. ¿Qué significa la educación? ¿Qué quieren decir cuando dicen educación? Y dicen sobre todo dos cosas. Una, primero, es una idea de educación como civismo, ¿no? Como buenos modales, como se perdió el permiso, por favor y gracias. Los chicos le responden a los padres y y ya no hay respeto por la maestra, y, ¿no? Toda esta cosa como... Claro, bueno, pero plantean en clave medio civilización y barbarie. La educación no está llevando su rol civilizador a las masas de salvajes, ¿no? Y después, por otro lado, algo más ahí matizado, más específico, en términos de que la educación no les da las competencias necesarias para llevar adelante una vida próspera, ¿no? Según sus propios parámetros. Y esto en general te hablan desde la experiencia personal, en donde obviamente ahí hay un diagnóstico desde su mirada muy negativo de la educación pública. Esto es algo que aparece y que nos parece que tenía, sobre todo la primera parte, bastante que ver con este segundo eje de rescate de valores tradicionales. Y después hay un tercer eje que puede parecer sorprendente, que al menos a nosotros nos sorprendió en su momento, pero dentro de las creencias centrales de este colectivo aparece una fuerte reivindicación de los valores patrióticos, lo cual en general llama la atención porque uno tiende a asociar a la derecha con el liberalismo y el neoliberalismo con la antipatria, ¿no? Y hacemos esa cadenita, ¿no? que tiene su verdad, obviamente, y tiene su verdad histórica, pero acá hay una reclasificación de la realidad que está bueno entenderla. La patria es una de las categorías centrales en torno a las cuales se estructura su praxis política. No lo hacen solo por sí mismos. Ellos ven su destino individual y el destino del país como parte de un destino común. Lo extraño, a nuestros ojos, obviamente, es que consideran que las políticas neoliberales son las que van a llevar a la grandeza de la patria.
¿no? Retomando esa narración mítica de, ¿no?, la Argentina de principios del siglo XX. ¿Ah? Pero bueno, hay una narración histórica que es tan mítica como cualquier otra narración histórica, ¿no? Porque va recortando sus propios fragmentos para poder producir sentido y así generar una identidad y una subjetivación que sea potente en el presente. Sin embargo, por más que, digamos, desde luego que nos puede parecer ridículo y tendremos 1000 argumentos para refutarla, pero hay que entender que no odian a Argentina necesariamente. Nada más que tienen una idea muy distinta de cómo se logra la grandeza argentina. Y dentro de las cosas que dicen que les duelen está el presente decadente del país. Y ahí se entiende un poquito más lo que dijo Milei en el último acto en la ESAMA, que dijo, venimos a defender el valor del peso. Porque el peso aparece como significante del valor país. Porque claro, en esta mirada, ¿no?, en donde la economía es la muestra directa, supuestamente, de una realidad objetiva, bueno, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos, ¿no?, preceptos bastante reñidos con la democracia, ¿no?, en contra de la democracia social, en contra de las minorías. Tenemos una criminalización directa de los antagonistas políticos y tenemos un fervor patriótico, ¿no?, que es un nacionalismo sui generis, pero nadie le puede decir que tu patriotismo es falso, porque es algo que se siente y punto. Entonces, ¿no?, preceptos antidemocráticos, criminalización del antagonista, fervor patriótico. No sé cuánto nos queda de novedoso, ¿no? Estamos ante un fenómeno político. Son peronistas somos todos. Bueno, Perón no es uno de los principales antagonistas. No, claro. Cuando les charlamos, Perón está ahí, claro. Es el que kirchnerismo, es chavismo, es montoneros, es corrupción, hay toda la cadena, ¿no?, de significantes que se juntan el uno con el otro y nada, producen un monstruo político, que es lo que nosotros somos a sus ojos, un monstruo político. Pero bueno, en definitiva, cuando sumamos los elementos que nos viene sugiriendo la indagación, no es nada tan novedoso, es un movimiento autoritario más o menos tradicional. Pero eso me parece que sí es una de las claves. Hay que dejar de nombrarlo como liberal. Es autoritario, está en contra de la distribución de ingresos, está en contra de la solidaridad social organizada del Estado, está en contra de los impuestos a los ricos, etcétera, etcétera. Pero no es un liberalismo, es otra cosa, ¿no? Y capaz que ese sería el sentido de la palabra libertarianismo, por más extraño que nos parezca, sobre todo a quienes alguna vez, no sé, leímos sobre anarquismo y demás, claro. Bueno, hasta acá más o menos las cuestiones centrales. Voy a cerrar nada más con la pregunta que todos nos estamos haciendo todos los días, angustiosamente, de si puede funcionar. ¿Y puede funcionar esto? Bueno, no sé, la política, en tanto que toda obra política pertenece al tiempo, toda política fracasa y en algún momento se supera. Así que nada funciona en el largo plazo. Eso, ¿no?, como el consuelo más bobo, ¿no? Esto también pasará. Todo pasará. Todo pasará, todo pasará. Somos sujetos de la historia y bueno, nos debemos a eso. Sin embargo, acá hay una cuestión que es clara, y es que nosotros observamos, y vuelvo al punto de partida, que hay una fuerte fe puesta en la figura de Milei y el gobierno de Milei. Entonces, aparece como un profeta, aparece como un líder mesiánico, aparece como un Moisés, pero Moisés efectivamente abrió el Mar Rojo. En algún momento el líder tiene que producir el milagro. ¿Y cuál sería el milagro? La persistencia de la comunidad, la persistencia del colectivo que conduce, de acuerdo a los valores de ese colectivo. Entonces tiene que generar una mejor vida para las personas que lo siguen. Y ahí creo que se juega la cuestión, ¿no? Evidentemente en la dimensión de la construcción de sentido son muy talentosos y hay que tomarlos como tales. También hay que entender es que son muy infantiles y muy extremos y muy binarios. Entonces, yo creería,
hay que empujar un poquito más porque es muy ramplón en el fondo el análisis y la construcción simbólica. Entonces hay que forzar el error un poquito más, ¿no? A mí todo bien, a mí también me caen bien, digamos, quienes intentan algún tipo de ecuanimidad, pero también en ese pudor por no poner a quien entrevistan en un lugar incómodo. Bueno, hay que forzar el debate político porque alguien tiene que ponernos en el lugar incómodo y que digan las cosas que dicen, que es esta, ¿no? Nosotros somos la realidad, ¿no? O no queremos que el Estado dé nada. Por ejemplo, en las indagaciones, la educación aparece como un valor, nadie te habla en contra de la educación pública. Quieren mejor educación pública, por ejemplo. Los militantes, no Milei, obviamente, ahí se distingue, lo mismo con el patriotismo. Bueno, hay que forzarlos a ese lugar, ¿no? A que muestren los efectos de las políticas. Entonces, si va a funcionar o no va a funcionar, nadie lo sabe. Esperamos que desde este lugar hayamos podido aportar algo como para que no funcione tanto. Gracias.